también violaciones a los derechos humanos y trata y tráfico de personas. En esta clase nos vamos a adentrar a las violencias de género, ¿no? Y para ello nos vamos a valer de lo que hemos trabajado en la unidad 1 y esta que es la unidad 2. Vamos a empezar a mirar, ¿no?, esta pintura, que algunos o algunas la deben conocer. Son las hermanas Mirabal, también llamadas las mariposas, eh, ¿no?, que son representantes de la lucha en relación a la dictadura, ¿no?, y que se representa el 25 de noviembre de 1960 como el Día Mundial de la No Violencia, ¿no? Las hermanas Mirabal son aquellas que lucharon fervientemente en contra de la dictadura de Trujillo, Centroamérica. Esta otra publicación, ¿no?, de Mumin Feminista 2.0, que nos regala esta publicación acerca de estas posiciones, ¿no?, que vemos cotidianamente en relación hacia las mujeres. Y nos dice, critican el por qué las mujeres permanecen en relaciones violentas, pero no cuestionan el por qué los hombres continúan violentando a las mujeres. Creo que este es el puntapié con el cual nuestra cátedra se ubica, ¿no?, un poco despejando acerca de seguir poniendo el foco en las mujeres y empezar a poner el foco en los hombres que violentan. También creemos interesante poder compartir esta línea nacional 144, que es una política pública nacional que ofrece orientación, contención, articulación y seguimiento de casos y consulta ante violencias de género. Es una política pública que intenta dar cumplimiento a la ley 26.485, que la vamos a ver en pocos minutos. Ustedes ya deben haber escuchado, ¿no?, por los medios o en las familias, cuando hablamos y cuando se habla de femicidio, ¿no? Este es un término de Diana Russell y Jill Radford en 1976, ¿no?, que caracteriza esta distinción con homicidio. El homicidio, que sería asesinato de hombres, y femicidio, el asesinato de las mujeres. Sin embargo, este término no incluye el análisis de la construcción social de la violencia y tampoco el papel del Estado. Por eso se va a avanzar en los estudios de género y vamos a retomar esta pensadora mexicana. ¿Se acuerdan que trabajamos en la unidad 1, que es Marcela Lagarde, que introduce el término de feminicidio, ¿no? Porque en realidad lo que aparece como cuestionamiento en el debate del femicidio es la impunidad. El feminicidio pondera la responsabilidad del Estado y plantea, como en toda la violencia contra las mujeres, la necesidad de una política de Estado para erradicarla, así como de manera paradójica y contradictoria la transformación de género de ese Estado y sus instituciones como parte de la solución del problema. ¿No? Marcela Lagarde consideramos que avanza sobre esta conceptualización, dándole un marco desde una cuestión más social, cultural y política sobre la problemática del feminicidio. Este gráfico también nos invita a pensar, ¿no?, y queremos
tener presente cuando desde la cátedra tratamos o analizamos o conceptualizamos las violencias. Entonces pueden ver un diálogo entre dos varones. Uno le dice al otro: anoche mataron a una mujer. El otro le dice: bueno, se expuso al peligro de la noche. Ella le dice: fue en casa de ella, la atacó su cita. Y él le responde: su culpa por invitar a desconocidos, ¿no? Pone el acento en desconocido. Y él le contesta: era el novio. Le pasa por elegir un hombre violento. Luego abusó de su hija. ¿Y dónde estaba la madre? Muerta, ¿no? Entonces fíjense cómo este tipo de diálogo también vuelven a hacer foco en responsabilizar y culpabilizar a las mujeres por estas múltiples violencias no producidas. Vamos a mirar estos datos del Observatorio de Violencias de Género. Ahora que si nos ven, ustedes pueden acceder a estas publicaciones vía web, ¿no? Y estos datos que vamos a ver es hasta junio de este año, o sea, junio del 2022, se produjeron en Argentina 104 femicidios. Solo en abril del 2022, 24 femicidios. Ahí está, pueden mirar cómo fue por mes, ¿no? La cantidad de femicidios en Argentina. Enero con la mayor cantidad de femicidios. En esta placa podemos ver el vínculo de la víctima con el agresor, ¿no? La mayor parte es la pareja, luego la expareja, sin datos un 11,5%, un familiar un 15,4% y un conocido un 13,5%. Y este es un dato no menor, ¿no? Una consecuencia de los femicidios es este dato de la cantidad de niños y niñas que perdieron a sus madres. En total, en Argentina, en el 22 hasta junio, fueron 93. 93 niños y niñas que perdieron a sus madres en contexto de femicidio. En el 2022 también es interesante poder tener presente que se producen transfemicidios. Se contabilizan desde, vuelvo a repetir, desde enero hacia junio, 4 transfemicidios. Por eso también acá destacamos que la línea 144 también hace el seguimiento de situaciones de violencia para el colectivo travesti, transexual y transgénero. Otros datos interesantes en relación a la violencia, y se publicó hace poquito, en agosto. Es un estudio realizado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad con iniciativa Spotlight, ¿no? Se hicieron encuestas a 12 provincias en 25 aglomerados urbanos, y lo llamativo de esta encuesta son los datos que vamos a ver, llamativo y preocupante, ¿no? En general está trabajando esta encuesta acerca de violencia doméstica. El 45% de las mujeres encuestadas que están o han estado en pareja atravesaron violencia doméstica. ¿Cuáles fueron las provincias con mayor prevalencia? Salta y Jujuy, ¿no? Es muy preocupante para nosotras en esta provincia que en relación a otras se presenta con mayor caso de violencia doméstica. 42%
identificó como la violencia psicológica, el 23% económica patrimonial, el 23% de las mujeres encuestadas violencia física y el 18% sufrieron violencia sexual. Ahora vamos a ver después cómo conceptualizamos estos tipos de violencia. En la unidad 2 hemos empezado a trabajar sobre estos instrumentos en relación a los derechos humanos y sobre todo aquellos derechos humanos con perspectiva de género, y habíamos conversado la clase anterior y la realización del trabajo práctico con estas dos normativas grandes en relación a la desigualdad y la discriminación de las mujeres. ¿Se acuerdan? Trabajamos la CEDAW, que tiene básicamente como centralidad la lucha contra la discriminación de las mujeres. Habíamos visto en relación a los ámbitos en los cuales son discriminadas y en los cuales se identifican para superar esta discriminación. Habíamos visto en la educación, en la salud, en la política, ¿no? Estos diferentes ámbitos donde se producen discriminaciones. Y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que habíamos dicho que se conoce también por el lugar, Belém do Pará, donde fue tratada, que centralmente habíamos identificado que trabaja sobre los derechos de las mujeres para vivir una vida libre sin violencia. Ambos instrumentos son complementarios, ¿no? Por eso no es que uno es mejor que otro, sino que se complementan. Y donde vamos nosotros a poner nuestra atención en esta parte de la unidad 2 es en traer esta ley 26.485, que se llama Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Vamos a ver que fue sancionada el 11 de marzo de 2009, promulgada en abril de 2009. Estamos en esta placa mirando ambas leyes, que en realidad es una modificatoria, la ley 27.533, en relación a la ley original del 2009. Nos vamos a ir viendo cómo esto de que decíamos en la unidad 2 acerca de que los derechos son dinámicos, ¿no? También esto impacta eh, la, eh, en la aprobación de las leyes y cómo las leyes también tienen que ir incorporando estas nuevas demandas que van surgiendo, ¿no? Y se van puliendo de acuerdo a lo que las sociedades, y en este caso el movimiento de mujeres, va demandando sobre lo escrito. En el artículo 2 de esta ley, fíjense que aparece el objeto, y en el objeto dice: la presente ley tiene por objeto promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida. El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia. Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos. El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres, la remoción de patrones socioculturales que promuevan y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres,
y el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia. La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en áreas estatales y privadas que realizan actividades programáticas destinadas a las mujeres y o en los servicios especializados de violencia. En la modificación se agrega en el artículo 1, el objeto de la presente ley es visibilizar, prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres. Entonces, vamos a ir viendo cómo estas modificatorias se van incorporando y las vamos a ir desarrollando en esta clase. En el artículo 4 también vamos a ver que hay una modificación. En la definición se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad y dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económico, patrimonial, como así también su seguridad personal. Fíjense que se agrega en las modificatorias expresamente basada en relaciones de género. No solo es desigual de poder, sino que es desigual de poder basada en estas relaciones de géneros, está definida, ¿no? Las razones de género, partiendo esto que vimos antes, que el género como categoría analítica surge para explicar las desigualdades basadas en el poder. A continuación, aparece también en relación a que afecte su vida, se agrega la participación política, no solo en relación a la vida, la libertad, la dignidad o patrimonial, sino también la participación política. La ley define los tipos, ¿no? Está muy definida, conceptualizada acerca de los tipos de violencia. Y vamos a ver estos 5 tipos. La física, que es una de las más conocidas, psicológica, que vimos recién en este ejemplo que aparecía fuertemente, la violencia sexual, la económica y patrimonial, y la simbólica. La física es la que se emplea contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato, agresión que afecte su integridad física, ¿no? Esta es una de las más conocidas e identificables en relación sobre todo para los procesos judiciales, ¿no? Como es esta la más visible. La psicológica es la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal, que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias, decisiones mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, ¿no? Fíjense cómo se intenta detallar lo más posible en relación tanto a los efectos, ¿no? Como que se pueda determinar mejor la violencia psicológica. Fíjense, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjurio a su salud psicológica y a la autodeterminación. ¿No? Este es un tipo de violencia que en general
no aparece como identificada por nosotras las mujeres y no lo podemos, y lo vamos a ver también más adelante en lo que llamamos los micromachismos, ¿no? Eh, pero también hay ejemplos que dice, ¿te hizo daño? No, solo me insultó, ¿no? Y el insulto vamos a ver que tiene este efecto de daño emocional, entonces podríamos caracterizarlo como violencia psicológica. La violencia sexual es cualquier acción que implique la vulneración en toda su forma, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenaza, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual y la trata de mujeres. ¿No? Este es el tema que ya vimos en la clase anterior. Aparece tipificada como un tipo de violencia. La económica y patrimonial es aquella a la que se dirige ocasionar un menoscabo en los recursos patrimoniales de la mujer. Define, por ejemplo, la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales, la limitación de los recursos, la limitación o control de sus ingresos, ¿no? Así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Este es un tipo de violencia también interesante, sobre todo cuando se reconoce, por ejemplo, en esta constitución más clásica de la familia, donde hay un solo proveedor, y si él se enoja, niega, ¿no?, el recurso para el sostenimiento de esa familia, lo que se produce después de las separaciones y divorcios, ¿no? Como, fíjense, también interesante mirar este tipo de violencia. Y la simbólica es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad, ¿no? Esto es todo aquello que circula por los medios de comunicación, por las redes sociales, grafitis, ¿no? Todas aquellas que exponen algún tipo de idea y se reproduce en relación a lo que llamamos estos estereotipos de género, ¿no? Que sabemos que no son para nada inocentes, sino que naturalizan la subordinación de las mujeres en la sociedad. Con respecto a las modalidades, vamos a ver que son aquellas formas o maneras de cómo se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres. Vamos a ver centralmente en ámbitos, ¿no? El contexto. Violencia doméstica se pueden producir en la violencia institucional, violencia laboral, violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, la violencia mediática, la violencia pública política. Vamos a ver que las modalidades están muy vinculadas con los tipos de violencia y que muchos tipos de violencia se pueden producir en estos diferentes ámbitos. La violencia doméstica, uno de los ejemplos que hemos visto al principio, ¿no?
de este estudio del Ministerio de las Mujeres, Diversidad con la iniciativa Spotlight, eh, demuestran a través de los datos esta violencia doméstica, ¿no? Que es definida como aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde se ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económico, patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, ya sea de consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho, las parejas y o noviazgos, incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. ¿No es interesante el avance a la identificación de esta modalidad de violencia, ya que antes, si ustedes miran algunas series o películas o a través de la historia, no se reconocía esto de la vida privada en relación a las violencias, ¿no? Era parte del correctivo. En las familias la violencia doméstica era considerada como eh, esto de lo privado, ¿no? Entonces nadie se tiene que meter. Bueno, acá vamos a ver que el Estado también es responsable y las mujeres tenemos no recursos para defendernos cuando se produce esta violencia. La violencia institucional contra las mujeres son aquellas que se realizan por los funcionarios, funcionarias, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas también las que se ejercen en los partidos políticos, en los sindicatos, en las organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. La violencia laboral es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre su estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. ¿No? También es interesante prestar atención, ¿no? En relación a las desigualdades que se presentan en los ámbitos laborales. La violencia contra la libertad reproductiva es aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. La violencia obstétrica, aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929. ¿No? Se han denunciado muchos de estos malos tratos, ¿no? De mujeres que en el trabajo de parto gritan y el personal de salud le dice, bueno, pero te gustó hacerlo, ahora bancátela, ¿no? Todas estas cuestiones tienen que ver con la violencia obstétrica. La violencia mediática contra las mujeres son aquellas publicaciones o difusiones de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación
que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres, ¿no? Está muy vinculado también eh, al tipo de violencia simbólica, ¿no? Esto que empieza a circular por los medios, ¿no? Y que vemos últimamente la utilización de imágenes estereotipadas en relación a alguna actividad de alguna mujer, de alguna, ¿no? Como eh, es muy influyente la violencia mediática. La violencia contra las mujeres en el espacio público es aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas en lugares públicos o de acceso público como medio de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y o generen un ambiente hostil u ofensivo, ¿no? Esta es la incorporación de las modificatorias a la ley. Creemos que es un avance en relación sobre todo al acoso, ¿no? A identificar este acoso en lugares del espacio público, de cómo las mujeres somos increpadas constantemente, ¿no? Es muy importante. La violencia pública política contra las mujeres, aquella que fundada en razones de género, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y amenazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentado contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres, y o desalentando, menoscabando el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros. De esto tenemos ejemplos a nivel provincial, ¿no? En cómo ha sido una diputada hace un año, 2 años también, ¿no? Hostigada por su participación más activa en la política. Bueno, y a nivel nacional también hemos visto, ¿no? En el caso de aquellas que son más jóvenes, cómo son intimidadas por su condición de mujer, usando adjetivos, ¿no? Esta cuestión eh, que afecta los deberes políticos, ¿no? Deben haber escuchado, y si no, podemos estar bienvenidos y bienvenidas a estas palabras que se identifican como micromachismos, eh, ¿no? Que son palabras construidas a través del inglés, pero que nos sirven a nosotros y nosotras a ir identificando otro tipo de violencia, ¿no? Ahora lo vamos a trabajar con Bonino, el texto que ustedes tienen, pero una de las más interesantes es el mansplaining, ¿no? Si no lo escucharon, pero es uno de los más difundidos en relación a que aparece esta relación de hombres y mujeres en vínculo con el cuestionamiento o la omisión de una mujer en relación a los saberes o conocimiento que tiene sobre un tema. De hecho, surge de una situación de una escritora que presenta el libro y un varón al lado le quiere explicar a ella de qué se trata el libro,
y en realidad ella es la escritora del libro, ¿no? Entonces es el mansplaining, el varón trata de explicarle a la mujer acerca de eso que se está conversando y resulta que ella era la autora del libro. Otro término es, y que describe un proceso interesante también, es el manterrupting, ¿no? Que es la constante interrupción que se realiza cuando una mujer está dando un discurso y innecesariamente se la cuestiona, se le interrumpe, ¿no? Fíjense que en las participaciones, cuando habla una mujer y un hombre eh, intenta interrumpir y no lo hace si fuera un varón, ¿no? O intenta explicar lo que está diciendo esa mujer, y no como esta cuestión eh, que no deja que la mujer realice su discurso como lo tenía programado, pensado. El gaslighting es un concepto que consiste en hacerle creer a una mujer de forma muy sutil que está loca, ¿no? Entonces le hace creer, pero si yo te dije, pero si quedamos, pero vos ya sabías, ¿no? Se intenta que las mujeres quedemos en esta posición de, eh, ay, se me pasó, no te presté atención, ¿no? Y que queda como esta cuestión eh, de loca. El bropiating es también un fenómeno que se produce muy cotidianamente, ¿no? Que es cuando la mujer tiene una idea, se aplica y el hombre se lleva los créditos de la iniciativa, ¿no? Eso es la apropiación de una idea de una mujer y terminan llevándola a cabo y se le reconoce esa tarea o esa idea o esa iniciativa a un varón. Bonino, ustedes tienen el texto para leer y profundizar, va a trabajar acerca de esta idea de los micromachismos y sobre todo le pone este prefijo de micro, pero no en el sentido que sea menos importante, sino que hace alusión a algo que es suave o de baja intensidad, pero que no tiene que ver con que sea menos importante que otros, ¿no? Este, Son hábiles artes del dominio, dice él, comportamientos sutiles o insidiosos, reiterativos y casi invisibles que los varones ejecutan permanentemente. Interesante además porque lo escribe un varón, ¿no? Cómo identifican estas prácticas que se van instalando y que poco a poco van haciendo mella en las mujeres. Estos comportamientos eh, no suponen intencionalidad o mala voluntad, sino que son dispositivos mentales y corporales incorporados y automatizados en el proceso de hacerse hombre como hábitos de funcionamiento frente a las mujeres. Otros sí son conscientes y los varones se convierten en expertos en su ejercicio por efecto de su socialización de género, ¿no? Este repertorio masculino que tiene que ver con modo de estar y afirmarse en el mundo, cumpliendo designios del proyecto existencial propuesto por esta masculinidad hegemónica, ¿no? Esta masculinidad dominante, lo que se instala como modelo de ideal de hombre. Estos comportamientos que suelen ser invisibles, y esto que decía recién, no por ello son pequeños, sino que se vuelven invisibles por la normalización, ¿no? Es decir, se naturalizan, están tan incorporados que pasan a ser lo cotidiano, ¿no? Y sin embargo, eh, visibilizan estas posiciones de ventaja de los varones en las relaciones de género con el aprovechamiento de ello.
Él se plantea acerca de el desarrollo de vínculos igualitarios y saludables, que la necesidad de erradicar este funcionamiento masculino de estos comportamientos. Esto los lleva a sentirse superiores y das por sentado que la mujer debe estar disponible y al servicio de los propios deseos, placeres y razones, y que desde esa posición es lícito, es legal, utilizar diversos procedimientos de control e imposición, ¿no? Y él hace una invitación a los varones a poder también identificar, ¿no?, cuáles son los micromachismos que tienes instalado para poder develar también esta posición de privilegio, ¿no? Él va a trabajar sobre 4 categorías de micromachismo. Una de ellas es los micromachismos utilitarios, ¿no? Fíjense la palabra útil, que refuerzan esta disponibilidad femenina, eh, usufructuando, aprovechándose de diversos aspectos domésticos y cuidadores, ¿no?, del comportamiento femenino tradicional para aprovecharse de ellos. Se realizan especialmente en el ámbito de las responsabilidades domésticas. Esto produce una sobrecarga por evitación de responsabilidades, y su efectividad está dada no por lo que se hace, sino por lo que se deja de hacer y que se delega en la mujer, que así pierde energía vital para sí mismo, ¿no? Esto incluye la no responsabilización sobre lo doméstico, ya sea ninguna, o la ayuda o el ventajismo en relación a las mujeres, el aprovechamiento y abuso de las capacidades femeninas, eh, cuídalo vos porque te hace caso, ¿no? Como esta cuestión muy instalada acerca de delegar el trabajo del cuidado de vínculos y personas, lo vincular, ¿no? Otro micromachismo son los encubiertos, que abusan de la confianza y credibilidad femenina, ocultando su objetivo. Son mucho más manipulativos y por su característica de encubierto, la mujer no suele percibirlo, aunque es golpeada psicológicamente por ellos con diversas intensidades, ¿no? Por ejemplo, la creación de falta de intimidad, eh, estos comportamientos de alejarse, eh, intentar controlar situaciones, por ejemplo, con la ley del hielo, eso que te dejo de hablar, el mal humor manipulativo, ¿no? Si hablamos de ciertos temas, se enoja, ¿no? Estas cuestiones muy interesantes en relación a lo encubierto, la pseudointimidad y la pseudocomunicación, que es esta comunicación defensiva-ofensiva, aparecen los engaños y las mentiras, y aparece también una actitud pseudo-negociadora. Otro ejemplo es el paternalismo y la inocentizaciones, ¿no? Como declararse sin responsabilidad, es decir, inocente en cuanto a la producción de disfunciones y desigualdades en lo cotidiano. También hay culpabilización o condena de la mujer o diversas formas de autoindulgencia y autojustificación, hacerse el tonto, hacerse el bueno, los olvidos, pero no todos los olvidos, sino que hay olvidos selectivos. No hay una valoración de los propios errores, y lo que se suele hacer es culpabilizar a la otra, como echar la pelota afuera. De crisis, estos fuerzan la permanencia en el statu quo desigualitario cuando éste se desequilibra, ya sea por aumento del poder personal de la mujer o por disminución del varón, ¿no? Aparece ahí esta idea del hipercontrolo todo, hago como que apoyo, hay una resistencia pasiva, y se refugia en la crítica al estilo femenino de reclamo, entre comillas,
el prometer y hacer méritos, el victimizarse, el dar pretexto, darse tiempo para el cambio, ¿no? Entonces, en esta de crisis aparece como esta desequilibrio, pero que se produce porque o pierde un poco el poder y arma esta crisis para poder controlar, ¿no? Arma la crisis para poder aparecer como esta persona eh, que termina controlando. Los coercitivos que sirven para retener poder a través de utilizar la fuerza psicológica o la moral masculina, ¿no? Que es em, intenta doblegar a la mujer, limitar su libertad, expoliar su pensamiento, su tiempo, su espacio y restringir su capacidad de decisión, ¿no? Esto que suele suceder muy a menudo. ¿No? Empezar como a incidir en aquello que la mujer no pueda decidir por sí misma. Bonino dice que todos los micromachismos a su modo buscan disminuir la libertad de elegir y decidir de las mujeres. El objetivo masculino de los micromachismos es justamente conservar la posición desventajosa para las mujeres, ¿no? A través de manipulaciones. Ellas habitualmente, o sea, nosotras, a diferencia de los varones, muchas veces nos comportamos manipulativamente, pero para romper una posición de subordinación o para dentro de ella conseguir más influencia, poder o ejercer los derechos que nos son negados o que no queremos tener derecho a tener o que ellos creen, ¿no? Que no tenemos derecho. En cambio, los varones en los micromachismos manipulan para conservar su posición, ¿no? Es el statu quo, mantienen esta posición de privilegio en relación a los micromachismos. ¿Cuáles son algunos efectos en relación de estos micromachismos sobre la vida de las mujeres? El sobreesfuerzo psicofísico, ¿no? El agotamiento emocional y la energía para nosotras mismas y para desarrollar nuestros propios intereses vitales. La inhibición del poder personal, ¿no? Esta limitación en relación a las libertades y aumento de actitudes defensivas. La inhibición de lucidez mental, esto que pone entre comillas tontificación con bloqueo o disminución de la valentía, la crítica, el pensamiento y la acción eficaz, la propuesta válida, el proyecto vital, el deterioro de la autoestima y la autocredibilidad, ¿no? Este aumento de desmoralización y la inseguridad son un caldo de cultivo para la aparición de sentimientos de incompetencia, de derrota, distancia emocional o impotencia, el malestar difuso, irritabilidad crónica y un hartazgo sin motivo de la relación, de los cuales las mujeres se culpan, pero porque no pueden percibir su origen, ¿no? Entonces, fíjense todos estos efectos, eh, esto que decíamos, no por ser micro dejan de tener menos efectos en las mujeres. En la relación de pareja, dice Bonino, el entramado de las estrategias micromachistas llevan a un desbalance perpetuado en una relación asimétrica, no igualitaria, donde la autonomía y el desarrollo del varón se da a costa de la mujer. El encarrilamiento paulatino de la relación en dirección a los intereses del varón, ya que los micromachismos provocan frecuentemente el dejar hacer femenino, que predominen los tipos de situaciones que el varón desea. El
etiquetamiento de la mujer como la culpable de la crisis y el deterioro del vínculo, esto que decimos, la autoculpabilidad, ¿no? A veces la mujer percibe que algo anda mal en el vínculo y él lo niega, y al no poder tener claramente identificada la causa, tiene esta tendencia a autoculparse. Y una convivencia no dialogante ni colaborativa o guerra fría con transformación de la pareja, un lugar donde la mujer no puede relajarse, hay un empobrecimiento variable de la relación, creando el terreno favorable para otros abusos o para la ruptura. Hemos visto entonces en esta clase unas conceptualizaciones en relación a la violencia, a las violencias, y creemos que es importante, ¿no? Eh, Ponerle este acento en relación a poder visibilizar los diferentes tipos de violencia, las modalidades y estos micromachismos, ¿no? Que van atravesando cada uno de los ámbitos, espacios, relaciones de nuestra vida cotidiana. Eh, Creemos que esto es una puerta para que ustedes puedan mirar otras conceptualizaciones y estén atentos y atentas a lo que circula en los medios de comunicación, en las redes sociales y en nuestros diferentes ámbitos donde nos desarrollamos cotidianamente.